Bien, esta entrevista de nuestro amigo Peter con, un tal Rune Ostgaard, gran, gran nombre. Am, pues Rune Ostgaard va al podcast este de Peter a hablar de su libro, que es 1000 Years of Inflation, que de hecho me lo quería comprar, a ver. Tin, 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 tin. Fraudcoin. Va, pues mira, 10 pavos en Kindle. Bien, pues este libro es el que va aquí a presentar este colega. El, eh, el tipo me gustó porque empieza hablando de que su mujer no le deja escribir, pero que aún así ha conseguido sacar adelante este, y luego habla de otro libro que está preparando y demás. Así que pues, es un tío simpático. No sé si lo conocíais, yo no lo conocía y me gustó. Y en la entrevista, bueno, pues me gusta que comparte la historia del fin de los vikingos. Este, como con su nombre, como podéis imaginar, es de ascendencia vikinga. Y, y como es lógico, valora su cultura y valora a los vikingos. Y le habría gustado que los vikingos no desapareciesen. Le habría gustado que su cultura se hubiese mantenido y que hubiesen seguido, pues eso, bebiendo cerveza en cuernos de vaca y cosas así, ¿no? Pero en plan de buen rollo. Y achaca la caída del imperio vikingo, por llamarlo así de alguna manera, a la inflación. Habla de cómo el último rey vikingo se cargó la moneda y eso destruyó las ambiciones de los vikingos, y así poco a poco acabaron. De hecho, creo que lo pone ahí, ¿no? En el resumen. Bueno, no sé si podéis leerlo, pero dice que en el año 1050 o así, que bueno, es que básicamente está descrito el podcast ahí en la descripción. Pero bueno, habla de eso, y a mí las historias esas de cómo caen los imperios y la inflación, pues como podéis imaginar, me encantan. Por eso me quiero comprar ese libro, aunque tengo como, no sé, ya he perdido la cuenta, tengo 60 libros que me quiero leer este año. No voy a llegar porque sigo leyéndome el libro ese de... El libro ese de... eh, que ya es que no me acuerdo ni el título, claro, empecé hace tanto tiempo que no veo la tapa. El libro de A Distant Mirror, un espejo lejano, que habla de la Edad Media. Habla, más o menos es un periodo parecido a este, habla del año 1300 a 1400, es un gran libro en todos los sentidos. Igual son mil y pico páginas y es muy bueno, pero es verdad que o sea, empecé en enero y estamos en junio y no he terminado. O sea, se me está cruzando. Pero bueno, habla de ese periodo. Y este habla, bueno, de un periodo un poquito anterior, del año 1000 y la caída de los vikingos. Y otra cosa que comenta en la entrevista es el tema de la inflación y demás. Y ofrece una teoría, bueno, no es suya, creo que es de Adam Smith o de alguien de política, no me acuerdo. Pero ofrece una teoría que explica el, el tema de la inflación desde el punto de vista de los salarios y, y el tema de la deflación. Y la cuestión es la siguiente, y es que el tío explica, no me acuerdo ahora mismo de la situación, ¿no? Para eso tendríais que escuchar el podcast, pero explica la situación en la que se produjo esto y comenta que lo que ocurría es que había deflación, ¿no? En el sentido de que el dinero cada vez valía más. Tenías un buen dinero y entonces el dinero cada vez te permitía comprar más cosas. Y esto hacía que algunos empleadores pensasen en bajar el salario a sus empleados, ¿no? Porque, claro, tenían un salario de cuando el dinero valía X y ahora el dinero valía Y, siendo mucho más, y entonces se daban cuenta de que tenían que bajarle el salario a sus empleados y, y que esa bajada de salario no implicaba una pérdida de poder adquisitivo, porque el dinero valía más y entonces, aunque cobrases menos, en realidad cobrabas más, porque o sea, un salario menor en términos nominales, aún así seguía siendo mayor en términos reales que lo que tenías antes. Pero se dieron cuenta de que eso no había manera de venderlo, que era imposible que la sociedad aceptase pues eso, reducciones de salarios. Cosa que era imposible en ese momento, igual año 1600,
Y me parecería imposible también hoy. O sea, yo creo que la gente es igual de estúpida en este sentido hoy como que hace 500 años. Y de nuevo, si tú le dijeras a la gente, no, mira, te bajo el salario, pero realmente estás ganando más, aún así te dirían, vete a parla con eso, ¿sabes? Y entonces era mucho más sencillo el destruir, ¿no? Atacar la moneda para hacerla inflacionaria y subir los salarios, aunque realmente le estuvieses bajando el salario en términos reales, era mucho más fácil eso que tratar de bajarle el salario a la gente. Entonces se hizo, pues eso, más políticamente más aceptable el que hubiese inflación y subieses los salarios, aún así dando salarios reales menores, que bajar los salarios nominalmente, aunque esto incrementase el valor real de los mismos. No sé cuánto de verdad hay aquí, pero me parece que mucha, porque me parece algo muy lógico. Y es algo que creo que pasaría de nuevo, por ejemplo, en un caso de Bitcoin. Si tú empiezas a cobrar con Bitcoin, todo el mundo empieza a cobrar en Bitcoin, pues claro, imagínate, ¿no? Es un caso real, ¿no? No sé, pagas a un tío porque te ayude por hacer trabajos con un podcast que tienes, ¿no? Y, y tú imagínate que le pagas en Bitcoin en el año 2020. Pues le estás pagando con un Bitcoin que vale 6.000 pavos. Si tú, imagínate que está entre 6.000 y 7.000 pavos, entre 6.000 y 7.000 está durante, pues eso, 1 o 2 años, o un año y pico. Pues claro, la persona que cobra se acostumbra a recibir X Bitcoin, ¿no? 0,01, ponle, todos los meses. Pero claro, luego Bitcoin se va a 60.000. Y entonces dices, oye, pues no vas a cobrar 0,01, vas a cobrar 0,001, porque sigue siendo más, pero menos. Sigue siendo más en términos reales, pero menos en términos nominales. O sea, te voy a dar menos Bitcoin, pero ese Bitcoin vale más. O sea, te permite comprar muchas más cosas que el Bitcoin, que la misma cantidad de Bitcoin hace tiempo, antes de la subida de precios. Entonces, eso sería muy difícil de vender para los empleados. De hecho, lo que pasa en Bitcoin, cuando la gente cobra en Bitcoin, es que cobran el equivalente en euros o el equivalente en dólares. La gente lo que hace es, oye, me vas a pagar $1.000, pero en Bitcoin. Entonces, si Bitcoin sube, pues pagas el equivalente en dólares en Bitcoin. Lo cual hace que pagues, si Bitcoin sube, pues pagas menos Bitcoin, pero sigues pagando $1.000. Y esto, claro, esto necesita que haya otra cosa, en este caso los dólares. Muy poca gente, yo no conozco a nadie, que ni he conocido a alguien que cobrase en Bitcoin. Bueno, es verdad que había un caso, ¿no? Escuché un caso de, no sé quién era, en una revista o en una empresa de estas, pues sí, había alguno que conozco que cobraba pues 10 bitcoins o algo así al mes o una cosa así, ¿no? Y, y estuvo con eso a pesar de que el precio de Bitcoin se movía mucho. Imagínate, cobrando 10 bitcoins o así cada mes, pues ese año ya te lo has pasado, ¿sabes? O sea, no hace falta que trabajes ya más después de ese año. Bueno, pues sí, hay casos, pero son muy pocos. Y, y sí, por lo general necesitas ese anclaje al dólar, porque, como digo, es complicado que tú le puedas bajar el salario así a la persona sin más. Dice Canijo que hace falta algo para comparar. No, porque realmente ¿con qué comparas el dólar? O sea, el dólar también sube y baja. Y no ¿con qué lo comparas? Lo comparas con lo que te permite comprar esos dólares. Si tú te puedes comprar una casa con $1.000 y al año siguiente para comprarte una casa necesitas $30.000, pues claramente la gente te va a exigir más dólares. Va a decir, oye, es que con $1.000 al año no hago nada. Necesito mucho más. Y si todo el mundo pide mucho más y no está dispuesto a trabajar por menos, entonces pues tienes que subir los salarios. O sea que, claro que siempre hay cosas para comparar. El caso es que ahora Bitcoin para comparar usa el dólar. Si no hubiese dólar, pues usaría otra cosa, como el dólar usa. Bueno, dice comparado, dice que muy deprisa, ¿comparado con qué? Comparado con todo. O sea, ¿tú con qué comparas el valor del dólar o el valor de los euros? Tú lo comparas con todo en tu vida. O sea, el euro no tiene ningún valor. O sea, tiene valor en la medida en la que te permite acceder a cosas. Pero tú estimas el valor de Bitcoin referido a otras cosas. Y tú ves si tus euros te valen más o si te valen menos.
en función de lo que te permiten conseguir esos euros, y por eso mucha gente no entiende cuando pierde valor su moneda y no se da cuenta rápido. Por eso los procesos de devaluación se han producido siempre y muy probablemente se seguirán produciendo siempre y cuando haya dineros fiat, que yo creo que nunca desaparecerán del todo. La gente no se da cuenta de esto, no es algo rápido que puedas ver. No hay una gráfica, una tabla que se actualice segundo a segundo que hable del valor de tu euro frente al resto de cosas en el mundo y te permita ver, en relación a el resto de cosas en el mundo, el euro está bajando, o sea que vale menos, o sea que tengo que pedir más euros. O está subiendo, así que tengo que pedir menos euros. No hay una manera de hacer esto. Lo único que haces es que tú viviendo te das cuenta de si tu euro vale más o si tu euro vale menos. Todos somos conscientes de esto a cierto nivel. Lo malo es explicarlo de manera precisa o de manera que sea obvia para todos. Pero todos tenemos esta idea. Por ejemplo, las personas que están en un país rico y se van a otro país, por ejemplo, los españoles, hoy se pueden ir a Turquía y se van a Turquía y en Turquía se sienten mucho más ricos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la vida en Turquía es mucho más barata. Entonces se dan cuenta de que esos euros, que siguen siendo euros, pues en Turquía compran muchísimas más cosas que en Europa o que en España. Entonces se dan cuenta de que realmente con 1.000 euros al año, igual en Turquía vives como Dios. Y en España con 1.000 euros al año te mueres de hambre. Entonces se dan cuenta de que el valor del euro en Bitcoin en Turquía es brutal. Y no se dan cuenta porque nadie se lo diga, sino se dan cuenta porque vive, y al vivir se dan cuenta de que eso les sale a cuenta, ¿no? De que el valor de la moneda es uno y no otro. Les pasa igual a los argentinos, cada año nadie les dice, o sea, les dicen una cifra de inflación, pero para empezar esa cifra de inflación es imposible de que sea real, porque una medida de inflación siempre parte de unos elementos que se miden. Entonces, para empezar tienes que elegir qué elementos medir y luego tienes que elegir cómo medirlos. O sea que la inflación que se presenta como inflación siempre es una estimación que está más lejos que cerca de la inflación real, que es más bien un vector. Entonces, la inflación no se puede medir, entonces no se puede usar eso tampoco como medida de lo que es el valor de la moneda. Como dice Canijo, que parece que ha llegado él solo a su conclusión, a la conclusión, todo depende del observador, claro, porque incluso la inflación es diferente para todos. La inflación mía es distinta de la de Juan Ángel, de la de Canijo y de la de Marga. Marga ha dicho antes que sus caprichos no los puede compartir, porque la miraríamos de superficial. O le miraríamos, no sé, la miraríamos de superficial. Pues eso lo que implica es que Marga compra unas cosas que igual no son las que nosotros compramos. Entonces, si las cosas que compra Marga suben mucho de precio y las que yo compro no, entonces la inflación de Marga es muy alta y la mía es muy baja. En este mundo en el que nos encontramos ahora, o en el mundo de la Agenda 2030, ese mundo que a ellos les gustaría llegar, en el cual la gente vive en colonias, o con sus padres, básicamente, en un sótano, y trabaja desde casa, come gusanos y todo su ocio está en las Vision Pro de Apple, pues la inflación de ese tío es cero, prácticamente. O sea, en ese mundo no hay inflación. Para ese señor no hay inflación ninguna, porque ya ves tú, come gusanos, que son muy baratos, y se pueden producir a mansalva. No requiere de nada de ocio fuera de su casa porque está con las gafas esas que ya puede ver todo el porno que quiera y ya está. Y no necesita vivienda porque vive en la casa que tienen sus padres o vive de alquiler de Bill Gates. Pues ya está, la inflación baja, cero. Pero claro, esa no es la vida que la gente quiere. La gente quiere ir de viaje, la gente quiere comer carne, la gente quiere disfrutar de cosas que están en la vida real y que cuestan dinero precisamente porque tienen proof of work, ¿no? Porque tienen prueba de trabajo detrás y no se pueden imprimir. Entonces esas cosas cuestan y cuando la gente demanda esas cosas que cuestan, sube la inflación, que no es que no estuviese antes, sino simplemente se observa esa inflación. Y si la gente observa mucha inflación, se enfada y entonces los gobiernos tienen que dar un volantazo. Entonces lo mejor es que la gente no observe que existe la inflación. Y para no observar que existe la inflación, pues te quedas en casa viendo
tu pantallita de realidad virtual. La idea es que eso no pase. Así que ya sabéis todo lo que tenéis que hacer.